Entonces, bueno, muy buen día para todos. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection les damos la bienvenida a esta nueva masterclass. El día de hoy tenemos el honor y el privilegio de contar con Carolina García desde Chile. Ella es directora de Vitalia Ecuestre, es pionera en Chile en las terapias facilitadas por caballos, con más de 25 años de trayectoria, hipoterapeuta, equitadora, entrenadora de caballos. Ha dictado innumerables charlas, seminarios y ha capacitado a lo largo de Chile a diferentes centros ecuestres. Su centro cuenta con el programa de certificación como facilitador ecuestre, con mención en hipoterapia, entre otros cursos. Para sus capacitaciones dispone de un manual de hipoterapia de su autoría, basados en los más de cientos de casos a su haber, y todos los textos relacionados son emanados y de propiedad intelectual de Vitalia Ecuestre. Su equipo humano está formado por profesionales de la salud con competencias en hipoterapia, psicoterapia y horse coaching, y un equipo de caballos especialmente entrenados. Actualmente continúa impartiendo hipoterapia, además de equitación terapéutica y equitación recreativa para niños. Carolina, adelante, el micrófono es tuyo. Activa micrófono. ¿Tienes que activar el audio? Ok, ahí está. Perfecto, dale. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Antes de comenzar con esta ponencia, quiero agradecer, y créanme que no es de buena crianza, sino que lo agradezco de todo corazón, la invitación que me hizo Alejandro Vela de la Fundación Tequendama Horse Connection. Y bueno, y esta linda iniciativa, Alejandro, que has tenido de congregar a esta cantidad de profesionales de distintos países y que nos ha permitido entre todos retroalimentarnos, afianzarnos en lo que hacemos, y bueno, los que se están iniciando poder de esta forma también ir adquiriendo ya conocimientos previos. Es una muy bonita instancia que nos permite escucharnos, porque quienes llevamos ya rato en esto, jamás terminamos de aprender. Entonces siempre es lindo, es satisfactorio, es nutritivo poder escuchar a otros profesionales, como al doctor Palominos, como a Faride Vivas, la verdad a Lior, a Lerner. Bueno, ha sido maravilloso. Así es que gracias, Alejandro, de todo corazón, y por la paciencia que has tenido con cada uno de nosotros de atender nuestras inquietudes tecnológicas y escucharnos, ¿sí? Bueno, damos inicio. Si quieres, Alejandro, no Vale, veo le damos dale. inicio a la primera diapo, Perfecto, voy a por empezar a favor. compartirla. Ok, Vale, sí, listo, ya bien. está. Bueno, tal como dice ahí, a mí me corresponde hablar sobre la fundamentación de la hipoterapia. ¿Cuáles son los principios? ¿En qué se basa la hipoterapia que la hace tan especial y tan beneficiosa para los pacientes? Lo que me permite hoy en día estar sentada aquí frente a ustedes y contarles humildemente un poquito de mi experiencia y de este aprendizaje que he tenido en estos 25 años es, bueno, gracias primero que nada a Semillas del Campo, el Centro de Recreación y Hipoterapia, que fue el primer centro de hipoterapia en la quinta región de Chile, que fundó, con todo honor lo digo, mi madre Elisa, y fue el segundo centro a nivel nacional que abre las puertas a la comunidad para atender a chicos que no contaban con los recursos para acceder a esta terapia. Entonces, esta formación que actualmente tengo, me la hice en el picadero, trabajando. Yo soy una hipoterapeuta que, si bien luego con los años, para validar conocimientos e ir reforzando constantemente, uno está estudiando y me he certificado, pero siento que soy hija del picadero como hipoterapeuta. Y bueno, básicamente es lo que yo les vengo a transmitir, un poquito de mi pasión, un poquito de mi trabajo. Alejandro, por favor, la siguiente diapo. Gracias. Bueno, ustedes acá ven
que yo puse: concepto, métodos y técnicas. Estas tres son los aspectos que nosotros como Vitalia Ecuestre nos fundamos y nos basamos para poder trabajar y poder capacitar a otros profesionales, ¿verdad?, que desean iniciarse en el área. El concepto como un principio, como una base, ¿verdad?, en la que se sustenta la hipoterapia, nuestro método, cómo hacemos las cosas, cómo estructuramos nuestro trabajo, que estoy segura coincide como muchos de ustedes también trabajan, porque la hipoterapia es una, cada uno le pone su ingrediente a veces especial, pero todos trabajamos bajo un formato, bajo una estructura que si bien la hipoterapia no está regulada, pero nosotros mismos como profesionales hemos ido estandarizando ciertos protocolos, ¿verdad? Y finalmente la técnica en cómo nosotros ejecutamos en picadero, en nuestros planes de trabajo, esta terapia. Bueno, todo este proceso, obviamente en una capacitación, en una certificación, en Vitalia Ecuestre dura varios meses, ¿sí? Y así es que, bueno, hoy nosotros solamente, yo me voy a abocar a lo que son los principios de la hipoterapia, ¿sí? Que en el fondo es una contrastación, una revisión de la teoría, y que estos años me han permitido, con cientos y cientos de casos que me ha tocado ver, afortunadamente, que ha sido mi escuela, poder contrastar en picadero, en pista, esta teoría, ¿sí? Así es que, bueno, vamos siguiendo adelante con esta exposición. Primero que nada, tenemos que definir qué es hipoterapia. Y nosotros definimos hipoterapia como un procedimiento terapéutico fundamentado en elementos científicos, y la terapia de base deriva de la equitación, siendo sus beneficios la automatización y aprendizaje sensorio-motor psicosocial, para lo cual nos sustentamos en dos ejes principales, que son tener un caballo idóneo y un facilitador ecuestre integral. Del momento que nosotros hablamos de procedimiento, es porque estamos hablando de que la hipoterapia no es al azar, ¿verdad? No es que yo entro al picadero con mi paciente, mi caballo y un equipo y digo, a ver, ¿y qué voy a hacer hoy día? No, hay un orden, hay una estructura de trabajo, que sin embargo, a pesar de ese orden y estructura, es un trabajo flexible, ¿sí? Porque trabajamos con animales, ¿verdad? Que todos los días y en cada sesión, ¿verdad? Ellos, al igual que nosotros, llegan con una predisposición anímica. Trabajamos con pacientes con una condición especial, que ellos también, no todas las sesiones, llegan con la misma predisposición para trabajar. Entonces, de esta forma la terapia se convierte, si bien con un formato, con una estructura, con un orden, pero muy flexible, ¿sí? Cuando decimos que es terapéutico, ¿verdad?, es porque apuntamos al bienestar, apuntamos a mejorar la calidad de vida de estas personas. Nos fundamentamos en elementos científicos, porque bueno, ya lo hemos podido presenciar a lo largo de estas masterclass que se han ido dando, ¿verdad? Que la hipoterapia está fundamentada en ciertos elementos que vienen de la ciencia, como es el sistema nervioso, la integración sensorial, los patrones de movimiento, etcétera, etcétera. Y cuando yo digo que la hipoterapia deriva, la técnica de base deriva de la equitación, es porque desde mi reflexión y como equitadora desde muy chica, ¿sí?, desde los 10, 12 años de edad, la equitación es el ballet de las danzas, ¿sí? La equitación es el deporte ecuestre que nos obliga como jinetes
a ir bien sentados, a ir bien ahorcajados en nuestra montura, alineados, flexibles, permeables al movimiento, y precisamente esta es la base, de verdad, que nosotros debemos procurar tener dentro de una sesión de hipoterapia. Antes de plantearnos cualquier dinámica con elementos, con pelotas, cualquier ejercicio, nosotros primero debemos alinear a nuestro jinete, dentro de los óptimos, por supuesto, ¿verdad? No siempre todos nuestros jinetes van a quedar como dice la equitación, oreja, hombro. Este jinete esté bien alineado. ¿Por qué? Porque necesitamos que él tenga una organización de su esquema corporal, ¿verdad? Que se armonice. Y esta armonización la va a lograr estando lo más derechito posible arriba del caballo. Entonces, arrancamos con esta técnica de base para luego ir aplicando otra serie de técnicas, como es la facilitación del movimiento, ¿sí? Como es apoyarnos con algunos elementos didácticos para trabajar lo sensorial, para potenciar la sensopercepción. Hola, buenas tardes, Karen. Los beneficios. Cuando nosotros hablamos de beneficios, estamos refiriéndonos a esta automatización sensoriomotora, ¿sí? Que esta automatización motora no tiene mucho uso de la cognición, sino que se va dando por repetición, sesión a sesión, ¿verdad? Es como cuando nosotros aprendemos a montar. Cuando nosotros aprendemos a montar, primero estamos todos desorganizados, no coordinamos las manos con nuestras piernas, más lo que dice el instructor, es todo un desorden hasta que nuestro cuerpo va automatizando estos movimientos. Y tenemos un aprendizaje desde lo psicosocial, desde lo socioafectivo. En mis inicios, y por ahí a todos les pasó lo mismo, se hablaba de que el beneficio de la hipoterapia era motor, y todo estaba enfocado en lo motor, motor, motor y motor. Pero conforme nosotros fuimos trabajando, nos hemos ido dando cuenta que la hipoterapia tiene un impacto, ¿verdad? En diferentes áreas y aspectos del jinete paciente, como es en lo social, como es en lo afectivo, como es el aprender a relacionarse primero con ese coterapeuta que es su caballo, y luego con su terapeuta humano, luego con el conductor de piso, con el asistente lateral, con todo el equipo. Se va generando esta forma de compartir dentro del picadero, ¿sí? Y es lo que hace la hipoterapia también tan poderosa como forma de rehabilitar y tan potente. Que se sustenta en dos ejes. Primero, un caballo idóneo. Alejandro me cambió la diapo, me está diciendo, Carola, chicotea los caracoles. Primero, un caballo idóneo, como dice ahí, ¿sí? Un caballo idóneo. Esto no es, si bien todos los caballos son hermosos, son preciosos, tienen esta nobleza, pero convengamos que no todos los caballos cumplen el perfil para insertarse en un programa de hipoterapia. Este caballo de terapia tiene que cumplir con un perfil, tiene que cumplir con una cierta idoneidad. No es que voy a ir a tomar un caballo al campo y porque lo vi mansito y lo meto dentro del picadero y monto un niño y me largo a hacer terapia. No, ¿verdad? Primero tengo que ver su conformación anatómica, si su lomo es el más adecuado para la hipoterapia, si su temperamento, sus características cumple con el perfil. Y una vez que hacemos todos estos chequeos, ¿sí? Este caballo pasa por un proceso de reentrenamiento, de reeducación, porque el caballo de terapia se ve enfrentado a una serie de situaciones muchas veces estresantes dentro del picadero. ¿A quién no le ha pasado
estando con un chico sobre el caballo y que se desregula, se pone a llorar, a gritar, ¿verdad? Son situaciones bastante tensas y el caballo debe estar preparado para eso. O cuando la pelota le rebota en la nuca, o cuando la argolla le pasa rodando por debajo de la mano, de las patas, ¿verdad? O que nos faltó el lateral que se le olvidó, ¿verdad? Esto de la prevención de riesgos y se sacó el chaleco y ¡pum! Y lo lanzó, ¿verdad? El caballo tenemos que prepararlo. No es lo mismo cuando montamos con montura donde el caballo siente el peso del jinete de una forma. Es lo mismo cuando nosotros montamos en pelo. Y cuando uno monta en pelo, ¿qué es la primera sensación? Y dice, ¡oh! Como que le siento los huesitos, como que le siento el movimiento, ¡ay! Que pierdo más el equilibrio, que la estabilidad. Se siente el caballo de una forma distinta que cuando vamos con montura. Pues el caballo le pasa exactamente lo mismo cuando nosotros le quitamos la montura y lo montamos apenas con un mandil de 1 centímetro, 2 centímetros de espesor. También siente el cuerpo del jinete de otra forma, percibe los movimientos de otra forma, tomando además en consideración que nuestro jinete paciente sobre el lomo del caballo está en constante movimiento, ¿sí? Muchos de ellos nosotros mismos los ponemos en prono, en decúbito dorsal, ¿verdad? Entonces el caballo necesita tener una preparación, pero antes necesita cumplir con una idoneidad, con un perfil. Y nuestro segundo eje es un facilitador ecuestre integral, un hipoterapeuta, un equinoterapeuta. Con esto no estoy diciendo que desconozco que tiene que haber idealmente un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Que hay otros profesionales que también conforman una sesión, como es el conductor de piso, que es muy importante, como es el lateral asistente, pero dentro de un programa de hipoterapia tiene que haber un profesional que lidere todo este manejo, toda esta terapia, todos estos protocolos, ¿sí? Y ese profesional tiene que ser integral. Yo siempre le digo a los profesionales que se vienen a capacitar, cuando nosotros entramos al picadero, ¿sí? Y me quedan mirando así como que me abren los ojos, dejamos un poquito el título de lado, el título de psicólogo, el título de kinesiólogo, el título de terapeuta ocupacional, el título de fonoaudiólogo, ¿verdad? Y dentro del picadero nos convertimos en facilitadores ecuestres. Dejamos el título a un lado, pero, ojo, ponemos a disposición nuestra especialidad al servicio de la hipoterapia, no a la inversa. No es que la hipoterapia se pone al servicio de nosotros, no, no, señores. Nosotros ponemos nuestra especialidad al servicio de la hipoterapia, ¿sí? Entonces este facilitador ecuestre, ya sea kine, terapeuta ocupacional, equitador, especialista ecuestre, fonoaudiólogo, sea cual sea su especialidad, tiene que ser un profesional que sepa navegar por todas las áreas, tiene que ser un profesional que tiene que saberse entender con todos los profesionales, con el neurólogo, con el kine, con la teo, con la fono, con el especialista ecuestre, con todos. Tiene que ser un profesional capaz de interpretar los diagnósticos, porque nosotros solicitamos, antes de integrar a un paciente a un programa de hipoterapia, solicitamos ya sea a los padres o si los niños proceden de una escuela o de un centro especial, nosotros solicitamos este informe, esta ficha clínica, estos antecedentes clínicos. Entonces, sea cual sea mi especialidad, yo tengo que saber leer y saber interpretar toda esa información. Es por eso que nosotros nos convertimos en terapeutas especializados en hipoterapia, ¿sí? Y tenemos que saber trabajar con esta diversidad de pacientes, porque la realidad es que no todos los centros tenemos la fortuna de tener un staff de profesionales, ¿verdad? Cada uno en su área. Muchas veces está solamente el ateo, ¿verdad? Muchas veces está solamente el fono u otro, y te llegan los chicos con parálisis cerebral, por ejemplo,
Y tú, como facilitador ecuestre, tienes que tener los conocimientos para poder trabajar, ¿sí? Entonces, es por eso que siento que las formaciones en hipoterapia tienen que ser muy profundas. No es algo que tú lo aprendes en un día, en 2 fines de semana, en 2 semanas, en un mes. No, aun cuando tomas una certificación, es tu deber seguir aprendiendo, ¿sí? Y formarte idealmente en el picadero, ¿sí? Si tomaste la certificación, pero aún te falta práctica, incorpórate de voluntario a un centro. Es la única forma de que nosotros podamos entender, ¿verdad?, la responsabilidad que le compete a este facilitador ecuestre. La siguiente diapo, por favor, Alejandro. Gracias. Bueno, dicho esto, siempre está esta confusión sobre hipoterapia y equinoterapia. Y es importante, antes de conocer los fundamentos, saber de qué estamos hablando, si estamos hablando de hipoterapia, si estamos hablando de equinoterapia, cómo es la cosa. Bueno, lo cierto es que esto es una sinonimia. Estos conceptos son sinónimos, ¿sí? Alejandro, si quieres pasas a la diapo siguiente. Gracias. Desde la terminología, ¿sí?, entendiendo que ambos conceptos no están registrados en la RAE, ¿sí? Son aún, podríamos decir que son aún neologismos, que siendo que el término hipoterapia es muy antiguo, ¿sí? Pero ya es conocido dentro de las personas, en las sociedades, y lo hemos ido implementando y sabemos de qué se trata, pero no es un término que se encuentra en la Real Academia de la Lengua Española. Entonces nosotros sí lo definimos, ¿verdad?, diciendo que es un término que deriva del griego hipos, que significa caballo, y significa literalmente caballo, ¿verdad? Y terapia, del griego terapeutia, que significa cuidar, atender. Por ende, decimos que hipoterapia es terapia con caballos. Esto ustedes lo encuentran en señor Google, que abastece de este tipo de información. No me corra la diapo, por favor, señora Alejandroela. Gracias. Y luego tenemos el concepto de equinoterapia, ¿sí?, que deriva del latín equus. Y equus es equino. Pero ojo, que equino, ¿verdad? En equino, a ver, desde un análisis taxonómico, no solamente pertenece el caballo a este género equus, ¿sí? También pertenece la cebra, los burritos y todos estos hermosos animales, ¿verdad? Pero nosotros, nuestra experiencia y las evidencias están en el caballo. Desde la terminología, y esta es una opinión muy personal, a mí como profesional, en lo personal, me acomoda el término hipoterapia, porque siento que desde la terminología es el más ajustado. Y desde la práctica estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa, bien como lo explicó el doctor Palominos, quienes tuvieron la oportunidad de escuchar esa charla, ¿verdad? Esto de la hipoterapia y la hipoterapia fue un poquito una guerra de egos, y que me tocó presenciarla, de hecho, aquí en mi país, ¿verdad? Donde no, tú no puedes hacer hipoterapia porque tú no eres kine. Y no, tú no puedes hacer equinoterapia porque justamente tú eres kine. Entonces, los kines en la equinoterapia aplican los terapeutas, los equitadores, y solo los kinesiólogos podemos hacer hipoterapia. Y se armó, ¿verdad? Y se confrontaron estos dos bandos, quienes hacían equinoterapia, quienes hacían hipoterapia, cuando finalmente en la práctica estábamos todos haciendo lo mismo. Cuando yo elaboro un plan de trabajo sesión a sesión, no lo elaboro en función si estoy haciendo hipoterapia, no lo elaboro en función del término hipoterapia o equinoterapia. Lo elaboro en función de la persona, lo elaboro en función de su condición, y siguiendo este método, esta estructura de la hipoterapia, ¿verdad?, que es lo mismo para ambos.
Entonces, tanto en la práctica como término, estamos hablando de un sinónimo, ¿sí? Ahora sí, Alejandro, por favor. Ok. Ahora entramos ya más en tierra derecha y comenzamos a hablar del concepto, de los principios y la fase de la hipoterapia. Como bien les dije al principio, lo que hice fue una contrastación y una revisión, ¿verdad?, de esta teoría. ¿Por qué? Porque yo venía trabajando, imagínense, eh, cuando nosotros partimos no se hablaba de hipoterapia, nadie sabía aquí en Chile lo que era la hipoterapia, no había acceso a bibliografía, los apuntes a los que yo tuve oportunidad de tener, fue porque, bueno, como tenía instructores que eran del ejército, que eran militares, y ellos dentro de sus ramas sí contemplan la hipoterapia, habían enviado, el mismo ejército había enviado a especializar a algunos de estos tenientes, y bueno, tuve acceso a algunos apuntes, pero también apuntes bastante limitados, restringidos. Entonces, yo como caballo de carrera, trabajábamos con 12 niños todos los días, 60 niños a la semana, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y así, y de repente me di cuenta que estaba todo el mundo hablando de hipoterapia, estaba todo el mundo hablando de quinoterapia, y que había libros y ya estaba el acceso a internet mucho más habilitado. Y comienzo a leer, comienzo a inscribirme a cursillos por acá, cursos por allá. Y entonces habían cosas que encontraba que sí tenían sentido, otras como que por ahí me entraba la duda, ¿sí? Porque yo en la práctica veía otra cosa, ¿sí? Y sentía que dentro de los principios que se planteaban, como que nos estábamos entrando a quedar cortos, como que faltaba entregar aún más antecedentes sobre estos fundamentos de la hipoterapia. Y fue así como que todos estos apuntes que yo iba haciendo, ¿verdad? Iba escribiendo, se convirtieron en un manual de hipoterapia, que actualmente espero en algún momento pronto esté en proceso de edición y pueda estar al alcance de todos ustedes. Pero en este manual, básicamente ustedes encuentran todo esto que yo les estoy relatando, pero ya de manera más profunda, de manera más detallada, ¿sí? Por favor, Alejandro, la otra diapo. Dentro de los fundamentos tradicionales de la hipoterapia, ¿verdad? Siempre se nos habla de el calor corporal del caballo. Y este calor corporal del caballo siempre tiene relación a la distensión muscular y de articulaciones y al vínculo, ¿sí? Se nos habla como un segundo fundamento la transmisión de impulsos rítmicos, y como un tercer fundamento este patrón de movimiento que tiene el caballo, ¿sí? Y está bien, o sea, no se pueden desconocer estos fundamentos. Simplemente siento que mi mente estructurada, cuadrada, necesitaba organizar la información, ¿sí? Y si bien todos sabemos que existe que el caballo nos provee de estímulos multisensoriales, pero bueno, organicemos esto. ¿Hola? Sentí un... ¿Está todo bien? ¿Hay vida del otro lado? ¿Me están Perfecto. escuchando? ¿Sí? Súper bien, súper bien. Ok, sí, porque la verdad es que, para mí esto es, qué bueno. La verdad les confieso que para mí es todo un desafío. Concentrados. Para mí es todo un desafío el dictar una clase por Zoom, vía online,
porque soy una persona muy de piel y yo hasta los fundamentos los dicto dentro del picadero con el caballo caminando, ¿verdad? Donde todos puedan ver de qué estamos hablando, donde todos puedan en terreno hacer sus reflexiones y podamos ir contrastando toda esta teoría cruda, dura que estamos entregando. Entonces, espero con lo que he ido hablando estar haciéndome entender. Bueno, entonces ya sabiendo que todos respiran del otro lado, continúo. Pasamos a la siguiente diapo, por favor, Alejandro. Gracias. Bueno, entonces ya sabemos que existen estos fundamentos tradicionales, que son los que todos conocemos, ¿verdad? No obstante, nosotros en este manual de hipoterapia de Vitalia planteamos 4 principios que, a ver, no es que yo descubrí América, sí, son principios que todos ustedes conocen. Simplemente los ordené y los estructuré como principios, porque siento que, a ver, tiene que ser de esa forma, ¿sí? Y esto es algo muy personal, algunos podrán estar de acuerdo, otros no, a algunos les podrá servir y otros podrán pasar de esta información. La siguiente diapo, por favor. Para mí es súper importante reconocer que existe un respaldo histórico, ¿verdad? O sea, a ver, si Hipócrates ya dijo que el caballo servía como coterapeuta, bueno, entonces nos dejó un importante mensaje a nosotros, a los del futuro, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos este respaldo histórico. Es importante que lo consideremos como una de nuestras bases, donde nosotros sustentamos nuestra terapia, ¿verdad? Esta no es una terapia que los caballos no es algo que se descubrió ahora en lo contemporáneo, que resultaba beneficioso para la salud de las personas. Ya se planteó desde mucho antes. No me voy a detener mucho en este punto porque ya lo han escuchado en bastantes charlas y la verdad es que también es información que es fácil de acceder, ¿sí? Pero sí es importante que reconozcamos que existe un respaldo histórico de la hipoterapia, ¿sí? Y que luego se comenzó a consolidar en Alemania, Austria, Suiza, Estados Unidos, en Latinoamérica, como dijo el doctor Palominos, Brasil, ¿verdad? Que fueron los que comenzaron con esta terapia, aquí, por el lado sur, ¿sí? Argentina, luego Chile, y así sucesivamente nos hemos ido sumando países y cada uno hemos tratado de profesionalizar y estandarizar, como digo yo, protocolos. Un segundo principio de la hipoterapia que planteo es el comportamiento y fisioanatomía del caballo. A ver, sabemos que hay un patrón de movimiento, pero lo más importante, antes de aprovechar este patrón de movimiento, es considerar que este caballo, por el solo hecho de ser caballo, nos permite aprovechar este patrón de movimiento. Porque, ¿qué pasa? Capaz que alguien podría haber descubierto que el patrón de movimiento del caballo era tremendamente beneficioso, pero ¿y si los caballos en realidad fuesen especies difíciles de domar y que no se dan mucho con el humano? Y no podríamos aprovechar este patrón de movimiento, ¿sí? Pero resulta que este caballo, ¿verdad? Tiene códigos sociales tremendamente claros, tiene un lenguaje corporal tremendamente claros, que nosotros los humanos no lo entendamos y de repente nos pasen sucesos con los caballos controversiales, que generalmente se dan porque somos nosotros quienes no manejamos el lenguaje de ellos. Entonces, este comportamiento gentil que tiene el caballo, este comportamiento donde él lo único que necesita, ¿verdad?, es que nosotros le entreguemos seguridad, tranquilidad. Para él, la seguridad, la tranquilidad es mucho más importante que el alimento. Para él, sentirse seguro
en un entorno, sentirse tranquilo es elemental. Entonces, desde ese aspecto, si nosotros como facilitadores ecuestres tenemos estos conocimientos en caballo, sabemos un poco sobre etología y comportamiento del caballo, vamos a saber entenderlo, vamos a poder entrenarlo y vamos a poder trabajar en un picadero de manera segura. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo todo este lenguaje corporal del caballo, ¿sí? Entonces el caballo, dentro de estos códigos sociales, nos permite, ¿verdad?, que nosotros podamos trabajar con él y usarlo como coterapeuta. Su aspecto sensorial es súper importante. ¿Por qué? Porque esta forma que él tiene de adaptarse en el entorno y con el entorno le permite ser un animal por esencia que es inherente a su ser, le permite ser un animal intuitivo, instintivo, ¿sí? Este animal, ¿verdad?, que puede tener ahí al león a 40, 50 metros de él, pero él sabe perfectamente bien si ese animal depredador tiene intenciones de hacerle daño o no. Y esa mecánica es la que usan con nosotros los humanos. Entonces, esa mecánica es la que ellos detectan. Esa sensibilidad del caballo, ¿verdad?, es la que nosotros nos aprovechamos dentro del picadero. Y es por eso que ellos son muy gentiles con los pacientes, con los niños. ¿Qué hace un caballo cuando recibe a un niño? ¿Verdad? Agacha la cabeza, le para las orejitas, y de repente, antes de que comenzara la terapia con nosotros, mientras nosotros lo rasqueteábamos, lo ensillábamos, y él estaba en otra actitud. Pero una vez que entran los niños, una vez que un niño lo acaricia, él automáticamente, ¿verdad?, como que se hace pequeñito, como que se quiere hacer chiquitito. Y es porque él, a través de su intuición, de su instinto, sabe que esa personita es totalmente inofensiva, ¿verdad? Son unos especialistas en leer esta energía. Y ese comportamiento, insisto, es lo que nos permite hacer hipoterapia. Sin ese comportamiento, sin tener ese principio como base, y nosotros no podríamos aprovechar el patrón de movimiento del caballo, ¿verdad? Desde lo fisiológico, el calor corporal del que tanto se habla. Y aquí por ahí a lo mejor voy a generar alguna controversia, algunos me van a mirar un poco feo, ¿qué está diciendo esta chilena? Pero el calor corporal del caballo, ¿sí?, lo relaciono con el vínculo, con lo afectivo, ¿sí? Con esto de tocar, y si quieres, Alejandro, pasamos a la diapo siguiente, por favor. Con este vínculo, como ustedes pueden ver ahí, al niño abrazando este caballo, esta cosa peluda, calentita, ¿verdad? Yo creo que todos quienes hacemos hipoterapia sabemos que si hay algo que les gusta a los niños es tocar a este animalito. Y nosotros, ¿qué hacemos cuando nosotros llegamos donde ellos, cuando hace frío? ¡Guay! Ponemos nuestras manitos en el caballo, entre medio del mandil, y sentimos este calorcito y nos dan ganas de apapacharlo, de abrazarlo. Entonces este calor corporal, esta temperatura que es superior a la del humano, ¿sí?, 38 grados Celsius, nos permite generar y estrechar estos vínculos. ¿Dónde discrepo yo? Cuando se dice que el calor corporal del caballo ayuda a distender músculos y articulaciones, y yo me quedo pensando. Entonces, ¿qué sucede? Que en estos varios años, ¿sí?, me he dado cuenta que eso no es así. Que en verdad el calor del caballo no es tan poderoso al punto de que esta fricción distienda musculaturas y articulaciones. Por empezar, la hipoterapia no es a pelo, ¿verdad? Nosotros utilizamos un mandil ergonómico que se adapte al caballo, pero utilizamos un mandil usualmente de 1 centímetro de espesor, por ahí un poquito más, pero usualmente en promedio es de 1 centímetro de espesor. Y este calor
en verdad se queda atrapado ahí entre el pelaje y el mandil. No es tan poderoso como para traspasar el mandil y distender musculaturas y articulaciones. Cuando yo tengo musculaturas rígidas, tensionadas, como la espasticidad, ¿sí? Lo que me ayuda a distender la musculatura y la articulación son los patrones de movimiento del caballo, ¿sí? Y es por eso que cuando tenemos un paciente muy espástico, ¿verdad? Nosotros, ¿qué decimos? ¡Wow! Tenemos que flexibilizar. Y ahí empezamos a usar diferentes estrategias para flexibilizar. La cadencia, transiciones, lo ponemos en prono, lo ponemos en decúbito dorsal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando este patrón de movimiento, pero no estamos aprovechando para distender esta musculatura el calor corporal. ¿Sí? Ok, bueno. Y dentro de lo que es la anatomía, ¿sí? Siguiendo con este mismo principio, la distribución. Como bien decía Faride en su charla, este lomo, ¿verdad? La estructura de su lomo, que es tan rica para montarlo, resulta tan cómodo ir arriba de este caballo, nos permite poder realizar esta terapia. Cómo están dispuestas sus extremidades, sus manos, sus patas, que permiten generar esta mecánica de movimiento, ¿verdad? La posición de sus ojos, que le permite tener esta visión panorámica, la de sus orejitas, que le permite estar atento junto con la vista y todos sus otros sentidos. ¿Y por qué es importante esto dentro de la hipoterapia? Porque dentro de la hipoterapia nosotros necesitamos un... Alejandro, ¿cómo voy con el tiempo? Entre paréntesis, por favor. Aló, Perfecto, allá. perfecto. Vas bien, te queda una hora todavía, no te preocupes. Ok, mira que yo como que me emociono, así como que me agarra el corazón porque esto me apasiona, entonces ya ahí tú me vas soplando. Entonces, la disposición, ¿por qué esto les decía es importante? Porque nosotros dentro del picadero, nuestro coterapeuta, caballo, necesitamos tenerlo en alerta, ¿verdad? Que él esté pendiente de lo que nosotros estamos haciendo atrás, ¿verdad? Cosa que no lo pille de improviso cuando la argolla salió volando, que no lo pille de improviso cuando el niño, ¡pa!, le llegó una cachetada en el cuello, porque pasa, ¿verdad? Que no lo pille de improviso cuando el chico, ¡pum!, se empezó a mover de lado a lado, ¿verdad? Cuando comenzó de repente a gritar. Entonces necesitamos que este caballo, ¿verdad?, esté alerta. Y esta disposición de sus ojos, con esta visión panorámica, con sus orejitas, que cuando uno al niño le levanta los bracitos y él, ¡pum!, apunta sus orejitas para atrás. ¿Por qué? Porque está pendiente, ¿verdad? Eso también nos permite tener una terapia segura, porque este caballito está en alerta. Pero ese estar en alerta, que no se confunda con estar tensionado. No, él está seguro. El equipo humano, ¿verdad? Y sobre todo el conductor de piso lo va haciendo sentir tranquilo, seguro, cómodo, grato, pero él es un animal que por sus sentidos está constantemente alerta, lo que para nosotros dentro de la terapia resulta tremendamente positivo. Bueno, y aquí en esta fotito yo un poco les represento. A ver qué me dice Alirio Gavidia, cuando se trabaja pelo sí se siente una temperatura. Sí, no alcancé a leer el mensaje completo. Si me lo puedes leer, Alejandro, así salimos al tiro de esa Dale. duda, Cuando se por trabaja a favor. pelo, sí se siente una temperatura superior y durante los ejercicios entras en calor más rápido, facilitando la flexibilidad. Sí, Alirio, efectivamente cuando tú montas a pelo, puedes sentir una temperatura superior, ¿sí? Entras en calor, pero por la misma actividad, ¿sí? Pero nosotros, ojo, pestaña, ceja, en hipoterapia no trabajamos a pelo. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros niños, ¿verdad?, tienen un trastorno sensorial, o sea, y además, a ver, el caballo transpira. A los 5 o 2 minutos de estar montando el pelo, el caballo ya te está generando una transpiración que puede resultar dañina, ¿verdad?, para nuestro jinete. Entonces nosotros utilizamos este apero,
¿verdad? Pero es un apero que obviamente no interrumpe esta transmisión del movimiento. Pero en este apero alirio no se logra aprovechar el calor corporal, ¿sí? Eso. Bueno, pueden ir comentando, no hay problema. En estas fotos, bueno, que yo les puse acá, ustedes pueden apreciar, por ejemplo, ese caballo que es un caballo inglés grande, ¿verdad? Imponente, y pueden ver cómo está ahí apapachado con el niño, y es precisamente por esta gentileza que tienen estos animales, ¿verdad? De percibir, digamos, la misma nobleza, ¿verdad? Que le transmite este niño. Pasemos a la siguiente diapo, por favor, Alejandro. Alirio, ¿quieres seguir comentando? Sí. Veo que Alirio está ahí en pantalla. Dora Luz tiene una pregunta. Si quieres activar el micrófono, Dora. Dora Luz, ¿me escuchas? ¿Levantaste la mano? Pongo el micrófono y adelante. Ya tú me escuchas. Ahí te estamos escuchando, perfecto. Ok, listo. Es que nosotros estuvimos en Chile hace 9 años en Concepción y el profesor Manso, yo lo veía que también utilizaba lo que ustedes dicen, nosotros pues que dicen cinchón, y yo quise hacer un trabajo allá con todos los que habíamos de diferentes países a pelo, y me lo corrigieron. Y yo le decía, es que ese es el verdadero, el transmisor del calor. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas de eso? Porque en el mismo Chile yo estuve allá en Concepción, en la universidad también estuvimos allá con el profesor Manso. Sí. Y entonces, no sé, ustedes cuando ya dicen que no se debe usar, pues que el cinchón en realidad quita el calor del caballo. El cinchón, entiendo que tú le llamas cinchón al mandil, ¿verdad? Porque para mí cinchón es la cincha, la manilla. Cinchón te refieres al mandil, a donde vamos sentaditos. Sí, correcto, a eso se refiere. Sí, señora, ese es. Ok, perfecto. El alfombre, ¿ves? Otros le llaman el alfombre. Ok, perfecto. A ver, insisto, la hipoterapia, a ver, esto no es como antojadizo, ni es que simplemente el mandil permite, ¿verdad?, la comodidad en primera instancia. A ver, a mí en lo personal me encanta, me fascina montar en pelo, pero si te soy sincera, yo no aguanto ni 10 minutos, con suerte 20, ¿sí?, en pelo, porque igual resulta incómodo, ¿verdad? Después de un rato ya le empiezas a sentir la columna vertebral al caballo, ¿sí? Entonces es incómodo. Imagínate los chicos que tienen trastorno sensorial, ¿verdad? Y por aquí a lo mejor alguien me puede reforzar, quienes hacen hipoterapia, sobre todo los varoncitos, y se quejan, ¿verdad? Y que, oye, que tía, y que me molesta, y que se acomodan. Imagínate ir en pelo. Entonces, segundo, lo que les decía, el sudor del caballo. El sudor del caballo no es beneficioso, porque imagínate estos chicos que de por sí son sensibles, les viene una alergia, les irrita el sudor, porque el sudor te puede traspasar el pantalón, ¿verdad? Entonces, y el mismo asiento, ¿sí? Te pueden salir hemorroides, de hecho salen hemorroides cuando uno monta mucho en pelo y no usa un tipo de mandil. Entonces, para prevenir todo este tipo de cosas que yo te estoy mencionando, es que usamos precisamente una alfombrilla, como veo que le llaman por ahí, el cinchón, como le llamas tú, el mandil, como le llamo yo, ¿sí? Para evitar todo esto que te acabo de mencionar. Y es por eso que para aprovechar, ¿verdad?, todas estas características propias del caballo, es que usamos un mandil lo más ergonómico posible, ¿verdad? Que no sea un mandil así grueso,
¿Por qué no? Porque la idea es transmitir interrumpir, perdón, lo menos posible la transmisión del movimiento. Entonces, por esa razón que usamos este mandil, ¿sí? Más que nada a modo de protección, ¿sí? Totalmente de acuerdo a ese punto, y habría que estar cambiando el caballo en cada terapia. No alcancé a ver quién puso eso, pero Sí, bien. perdón, ¿puedo hacerte una acotación? Soy Sí, Ana, no tengo el video porque no tengo buen internet, y si sí. me ves, Hola, Ana. no sé. Te digo, o sea, ¿qué tiempo haces de terapia como para que un caballo llegue a sudarse en un trabajo en pista? Por ahí eso lo Bueno. podés llegar a manejar para poder aprovechar el calor corporal, ¿verdad? La otra, no sé qué tipo de caballos utilizarás, pero en el caso mío particular, en el lugar donde trabajo, un buen lomo, o sea, en el momento que vos haces una parte de terapia para aprovechar el calor del caballo en determinados casos, donde sabés que le va a venir muy bien para poder aflojar las piernas y demás, el hecho por ahí te sugiere tener en cuenta el lomo del caballo. Si tenés un caballo redondito, te va a brindar el calor, te va a brindar el movimiento, y si un caballo está en condiciones y en buen estado físico, bien preparado, te aseguro que vas a tener tus 10, 15 minutos de montado sin que llegue a sudarse. No me parece que descartes por estas tres razones que vos das, del sudor y del dolor que te genera, su cruz y demás, que dejes de aprovechar lo que es el calor corporal que te brinda. Fíjate por eso tengas para ese tipo de monta, desde mi experiencia, quizás y espero que te sirva. Hermoso el resto de todo lo que decís, pero esa parte me parece que se puede aplicar y no descartarla así por las cosas que vos planteas, ¿verdad? Es desde mi experiencia y humilde lugar de trabajo. Abrazo enorme para todos, ¿eh? Muy bien, Ana, te escuché con atención. A ver, por empezar, los caballos que uno usa para terapia son caballos que obviamente están entrenados para tales efectos y para resistir, ¿verdad? Un trabajo fácilmente de 2, 3 horas dentro de un picadero. Están alimentados para eso, están con su alimentación para eso y tienen un entrenamiento para tal actividad. Si esa es tu experiencia, Ana, y a ti te resulta, fantástico. De verdad, bien, porque, insisto, o sea, nosotros no podemos ser tan cerrados de mente como decir, no, lo que yo digo es así, no. Por eso les dije de un principio que yo les comparto mi experiencia. En mi experiencia, ¿verdad? Y que he comprobado, porque no es que yo siempre he montado con mandil, durante estos 25 años he montado con mandil, he cambiado de mandil, he usado distintos mandiles, he montado en pelo con los niños, ¿sí? Y los niños les molesta, por lo menos a los míos. Atendía a 12 niños por semana, ¿verdad? Y por ahí 1, 2 te podía aguantar una sesión completa, pero a los 10 minutos, 15 minutos el niño ya se estaba quejando, ya se estaba acomodando, ¿sí? Entonces, por eso que el mandil para mí es mucho más cómodo para realizar la hipoterapia, ¿sí? Eh, pero, como te digo, si a ti te resulta y tus caballos no sudan, porque están excelentemente bien preparados, maravilloso. O sea, qué bueno, qué bueno. Pero en lo Claro. personal, ¿sí? Ok, no, cuando acabes para darle la palabra a otra persona. Ok. Pero en lo personal, son las razones, como te digo, que te mencioné, y no es algo que yo piense, es algo que lo veo y lo vivo en la práctica, ¿verdad? Con la manifestación de los mismos jinetes. Sí. Ok. Elmer, ¿tienes la palabra? ¿Quieres activar tu cámara y sonido, por favor? Hola, buenas tardes. Hola, Hola, Carolina. Un gusto. igualmente. Es que tú dijiste cuando mencionaste el tema de que iba a generar controversia el tema del calor. Eh,
y a mí me parece interesante esta controversia porque sí es algo que hay que discutir. Yo soy fisioterapeuta de profesión y soy fisioterapeuta pediátrico. Hace 15 años soy fisioterapeuta pediátrico y hace 15 años me dedico a hacer terapia con caballos también en Colombia. Y cuando yo también leo el beneficio del calor corporal, claramente como fisioterapeuta tengo que tener un criterio que me permita a mí determinar si efectivamente el calor es un componente terapéutico que reduce la espasticidad o que reduce la rigidez producto de la espasticidad muscular. Y eso me hace llevar a tener una conclusión, unas reflexiones profundas en las cuales estoy de acuerdo contigo. Definitivamente el calor no es una herramienta terapéutica para el tratamiento de la espasticidad ni la rigidez muscular producto de la espasticidad, ni con el caballo ni con los tratamientos convencionales de la espasticidad a través de la fisioterapia pediátrica. La espasticidad es resultado de una lesión central del sistema nervioso y no resultado de una lesión muscular, como posiblemente podría tener, por ejemplo, un deportista que se lesiona el músculo y está tenso y le ponen calor para poder relajar la musculatura. O como, por ejemplo, si tú estás tenso y vas a un jacuzzi con calor y tu musculatura se relaja porque es resultado de una lógica fisiológica muscular y no de una lógica fisiológica del sistema nervioso central. La espasticidad y la rigidez producto de la espasticidad es mucho más compleja y está relacionado a un principio que se llama el reflejo miotático. Todas las personas que quieran saber un poquito más por qué se produce la espasticidad tendrían que comprender un principio que se llama el reflejo miotático. Ahora, lo que quiero decir es que efectivamente el calor no es un tratamiento efectivo, no tiene evidencia científica, es decir, a la hora de llevar esto al mundo de la evidencia científica, cuando tú hablas con un neuropediatra o con un neurólogo, definitivamente te va a caer el argumento y es por eso también que de alguna u otra manera en los ámbitos médicos a veces quedamos mal posicionados en términos de argumentar los beneficios de la terapia. Lo que sí es cierto y que tú ya lo entendiste, que me parece fabuloso y me veo muy reflejado en tu percepción, y es que sí hay un efecto biomecánico para la relajación muscular que está relacionado a dos aspectos de los sensores musculares, que son los usos musculares y el aparato tendinoso de Golgi. Son dos estructuras que sí permiten a través de biomecánica, es decir, posicionamiento de la pelvis, movilidad de la pelvis y de las estructuras musculares que están alrededor de la pelvis, solucionar la rigidez constante que produce la espasticidad. Quería hacer ese aporte un poquito porque sé que iba a generar controversia, pero a veces la controversia tiene que abordarse desde la profundidad de la fisiología y de la neurología. Era eso. Muchas gracias y me parece fabuloso el concepto y todo el modelo que estás desarrollando. Gracias. Muchas gracias, Elmer. Bueno, totalmente de acuerdo contigo. ¿Sí? Claro, perdón, quiero darle ahora la palabra a Itzel Sierra. Itzel, ¿puedes activar tu cámara, por favor, y tu audio? Sí. Hola, Carolina. Buenas tardes. Itzel Sierra de Monterrey. Mira, en cuanto a lo que nos has venido platicando, sí estoy, ahora sí que desde mi experiencia y desde el trabajo que nosotros realizamos acá en Monterrey, nosotros siempre vemos el área de una forma integral, ¿verdad? O la dificultad de una forma integral, que es algo que me encanta que has estado abordando constantemente. Sí coincido totalmente desde la parte de la fisioterapia con Elmer sobre la cuestión de la espasticidad y sobre que realmente el calor no es como un tratamiento dentro de en este principio, sino un poco más hacia la parte de la energía o la parte afectiva. Desde lo sensorial, pues te puedo decir también que el montar a pelo, pues como tú decías, esto puede llegar a generar en niños que tienen algún tipo de alteración a nivel táctil. Obviamente toda la cuestión propioceptiva y vestibular se está dando constantemente por el simple paso del caballo o el manejo que se está teniendo de él. Pero pues, ¿qué pasa si en este caso nosotros llegamos a montar a un niño a pelo? O sea, realmente el sentido de la incomodidad va a estar muy presente y su nivel de atención va a estar en esa incomodidad.
Entonces, realmente cuando nosotros tenemos el objetivo de ayudar o de, en este caso, ser un facilitador dentro de la parte ecuestre, tenemos que tener, se puede decir que unos conceptos muy claros y muy ligados hacia la seguridad y hacia la comodidad, que cuando el niño está cómodo o el niño está motivado, el niño va a estar atento ante cualquier intervención que tú puedas realizar, desde la fisioterapia, desde la parte cognitiva, la parte lingüística, etcétera. Entonces, sí concuerdo muchísimo contigo y yo creo que la intervención a nivel integral hay que, en este caso, practicarla un poquito más. Al menos eso es algo que nosotros tratamos de llevar siempre y ver el aspecto desde, no nada más desde mi punto de vista como profesional, sino, como tú decías, al momento que entres al picadero, tienes que conocer desde la parte de la fisioterapia, cómo se maneja el caballo, las cuestiones sensoriales, las cuestiones de cognición, su nivel de atención, etcétera, para poder llevar a cabo realmente una intervención efectiva hacia pues todos nuestros chicos o nuestros niños. Totalmente de acuerdo contigo. Gracias por tu aporte. Y sí, es verdad, cuando los chicos, ¿qué es lo que me pasa? Cuando montan en pelo, centran totalmente su atención en esta incomodidad. Entonces, todo el plan de trabajo que por ahí puede resultar mucho más beneficioso en el avance, porque estamos hablando de una terapia, no estamos hablando de una recreación ni de un paseo de caballo. Todo lo que nosotros hacemos, cada ejercicio, cada decisión que tomamos, ¿verdad? Tiene que estar fundamentada. Yo siempre le digo a mis alumnos, pero bueno, si vas a hacer este ejercicio arriba del caballo, ¿por qué? ¿Qué apunta? ¿Qué quieres lograr? No es que lo vamos a poner mirando para la anca porque sí, porque si es porque sí, entonces no es terapia. Es recreación, es un paseo a caballo, pero si estamos haciendo terapia y me vas a dar vuelta el niño para que mire la cola del caballo, ¿qué buscas con eso? Entonces, cada cosa tiene que estar fundamentada y claro, nosotros en esto procuramos, ¿verdad?, elaborar planes de trabajo que vayan en beneficio de este avance. Entonces, por eso concuerdo plenamente contigo. Caro, Un saludo acá. ¿Sí? le vamos a abrir micrófono a Faride. Faride, ¿me escuchas? Faride, para que actives micrófono y cámara, por favor. ¿Me escuchas? Hola, Faride. No. Estamos escuchando. Faride. ¿Está por ahí Faride? Ok, no. ¿Sí? Vale, porque me pidió acá, levantó la mano, pensé que quería hacer una... Es que se ok. cayó el Ahí internet. está. Hola, Disculpa, Faride, ¿cómo estás? es que se me cayó el internet por un momento, se me salió y se reinició. No sé. Ok, adelante. Bueno, quería complementarte, hacerte un aporte. Lo que pasa es que, fíjate, la literatura siempre nos ha hablado del calor corporal como un principio terapéutico. Ya como cada quien lo interprete y lo aplique es otra cosa. Por supuesto que todos los análisis que se han hecho son muy valederos y algún tipo de trabajo a pelo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero realmente desensibilizar más bien a alguien hacia ese contacto con el pelo, con el sudor, puede ser que lo utilice en algún momento, ¿sí? Pero no es que va a ser mi forma de trabajar siempre a pelo. El calor, pues, ¿qué es lo más importante para mí en el concepto que nos transmite? Vida y energía, que es un ser vivo lo que estamos utilizando nosotros como herramienta, que es un ser que nos transmite esa energía y ese calor, pero que ese calor lo que realmente significa o para mí evoca es vida, que estoy sobre un ser vivo, que me está transmitiendo además todo ese patrón de movimientos, ¿verdad? Que me favorecen todo el conjunto de lo que integralmente está pasando en ese individuo. Pero hay diferentes conceptos y cada quien pues tiene su manera de trabajar, pero como en la literatura siempre nos ha hablado sobre el calor corporal como un elemento, ¿verdad?, de estimulación, tenemos que entender que, así como dijo Elmer y como tú nos estás explicando, si tiene, digamos, esa connotación de ser y de transmitirnos a nosotros esa sensación de calidez, que
intuitivamente o emocionalmente ayuda a relajar el espíritu, ayuda a relajar porque estamos sintiendo que estamos sobre un ser vivo, pero no necesariamente y sobre todo puntualmente en el caso de la espasticidad, no aporta más beneficio el movimiento que el mismo calor. Entonces, puede que en algunos casos, como te digo, utilicemos el caballo en pelo para ciertas cosas, pero no, hay cosas que son muy complicadas. Incluso yo he descubierto que hay caballos que los que supuestamente a veces pueden ser más cómodos para uno montar a pelo, que son los que tienen la cruz plana, son caballos que tienen el lomo frío, que no son sensibles en el lomo, que no distinguen peso. Entonces son caballos que no son muy buenos para hacer equinoterapia, porque son caballos que no van a estar muy conformes con el trabajo ni van a distinguir, porque sobre todo el caballo distingue a un adulto de un niño por el peso. Exacto. Y por su energía. Entonces hay caballos que no se van a prestar. Por supuesto que es incómodo, así el caballo esté muy gordito, llega un momento que necesito, todo lo que tú estás diciendo es exactamente así. A mí me encanta particularmente montar a pelo. También. Yo me aguanto mi rato, si me subo, y si me bajo con los pantalones mojados, Ok. Otra cosa, depende mucho del clima donde estés, porque si estás en verano, inevitablemente el caballo va a sudar con tu contacto. Inevitablemente 5 minutos están sudados los dos, tanto uno como el caballo. Ahora, si estás aquí en Bogotá, donde el clima no te sube de 20 grados, puede ser que el caballo tienda a sudar mucho menos. ¿Me entiendes? Claro. Hay muchas variables que pueden influir en eso. Y por supuesto, Totalmente. ese asiento debe ser cómodo y la sensación debe ser agradable. Entonces, solo en algunas ocasiones, de repente, yo particularmente puedo trabajar a pelo. Sí, que es la flexibilidad, es parte de la flexibilidad. Más niveles de sensibilización puede ser, ¿no? Cuando estoy trabajando, por ejemplo, con un Asperger, o con alguien que sea muy sensible a ciertas texturas, entonces para trabajar esa parte de integración sensorial puede que lo utilice como herramienta, pero no es muy común que se utilice ni que sea muy cómodo, ni además por cuestiones higiénicas también. Y tienes toda la razón, produce, y dijo mi abuela, el que piedra caliente se sentó, no supo quemarse mucho. La parte de allá de las hemorroides, y así decían los viejitos antiguamente. Gracias. Ok, gracias, Farideh. Le vamos a dar en este momento la palabra a Roseli. Roseli, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Hola. Hola, Roseli. Hola, buenas noches. Acá de Hola. Brasil. Hablo de Hola, Brasil. Roseli. Gusto en saludarte. Bien, A mí, gracias. felicitaciones. Está muy chévere la charla. Qué bueno. Bien, con el tema que estamos hablando acá en Brasil, yo hice mi certificación por la Asociación Brasileña de Ecoterapia. Quizás ya escucharon hablar, ANDE Brasil, ¿cierto? Sí, sí, y totalmente. Entonces, con relación al tema de usar o no usar la manta, acá en Brasil siempre la ecoterapia es con manta, por diversos motivos. Uno de ellos es por conforto, tanto del paciente como del caballo. No se hace acá ecoterapia a pelo, sin manta, justamente porque acá las temperaturas son muy altas, son en torno de 30 a 35 grados. Los picaderos, la mayoría no son cubiertos, entonces el calor hace que el caballo y el contacto con el paciente se suda mucho y no es muy confortable, higiénico este contacto de las secreciones del caballo con el niño. Muchas veces son niños chiquitos. Además del niño estar con los pantalones todo adecuado para la clase, entonces siempre se utiliza esta manta y además de la manta, a veces, por cuestión de también de equilibrio, seguridad, se pone un sillón. ¿Se dice sillón? Sí. Un sillón con las alzas. Y esto no tiene interferencia en todos los movimientos que se van a hacer, adelante o al atrás, para el cuello, para la cola.
Entonces siempre acá se usa esta manta, así como está en la diapositiva, una manta de unos 4 centímetros, 3 centímetros. No se fija mucho en el calor. El calor, como estamos diciendo, es más el toque de las manos de los pacientes en el caballo y se siente, sí, la textura, el calorcito del caballo. Perfecto. Esta Muchas es mi gracias. opinión. La Muchas colaboración acá de Brasil. Ok. Muchas gracias por tu aporte. Bueno, Bueno, seguimos. dame ¿Sí? un segundo. Les voy a pedir entonces a todos que por favor sus aportes y comentarios los hagamos en el chat y vamos a darle fluidez a la presentación de Carolina y hasta el final cortamos grabación y quienes se quieran quedar haciendo más preguntas vamos a tener un par de minutos, ¿vale? Entonces, Caro, adelante. Ok. Bueno, sí, Carlos, aquí vamos de nuevo. Gracias. Seguimos con el tercer principio, que esto ya es lo archiconocido también por todos, ¿verdad? Que es el patrón, los patrones de movimiento al aire de paso. La hipoterapia, ¿verdad? Se hace al aire de paso, ¿sí? Los aires tradicionales, convencionales, digamos, del caballo son paso, trote y galope, ¿sí? Y este paso es nuestro capital de trabajo. Pasemos, por favor, Alejandro, a la segunda diapo. En este paso, ¿sí? Nosotros distinguimos 4 macromovimientos. ¿Por qué? Porque son los movimientos más perceptibles, ¿verdad? Que nos genera el caballo cuando cualquier jinete, ya sea con una condición especial o sin una condición especial, percibe cuando monta caballo, ¿verdad? Uno, y esto probablemente ya la mayoría lo sabe, que es precisamente cuando el caballo mete sus posteriores, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando uno como instructor está enseñando a un jinete principiante, ¿verdad? Primero uno le quita los estribos a este jinete principiante porque no quiere que se carguen los estribos, ¿verdad? Entonces cuando el caballo, por primera vez el jinete va a salir a la marcha, ¿uno qué le dice? Aprieta las piernas. ¿Por qué? Porque uno sabe que cuando el caballo arranque en su primer paso, el jinete se va a ir de espalda, ¿cierto? Bueno, precisamente esto pasa porque el caballo metió su patita, sacó una manito. Justo cuando el caballo mete la pata, ¿sí? Por debajo de su vientre, la pelvis se desplaza hacia adelante y nuestro tronco se desplaza levemente hacia atrás, generando una retroversión de la pelvis, ¿verdad? Pasando por los centros de gravedad. Y justo cuando el caballo va levantando la manito, ¿verdad? Para posarla, es que la pelvis se desplace hacia atrás y nuestro tronco levemente hacia adelante, generando una anteversión de la pelvis y provocando una disociación en estos patrones de movimiento y una sinergia fémur-tronco, ¿cierto? Ahora, entendiendo, este es un tema que uno lo aborda muy en profundidad en los procesos de formación, ¿sí? Entonces, en honor al tiempo, yo lo voy a abordar de una manera muy macro, muy a grosso modo, pero sin embargo que se entienda. Entonces, ese es el primer movimiento que nosotros sentimos, que pasa por este eje antero-posterior, ¿sí? Cuando el caballo mete sus patitas y saca una manito, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que en este mismo movimiento se genera otro movimiento, que es el movimiento en suspensión, ¿verdad? Que pasa por este eje longitudinal, como decía Faride, este movimiento que es cefalocaudal, ¿verdad? Entonces ya ahí podemos distinguir 2 movimientos importantes, ¿verdad? Que nos provee este paso del caballo. Tenemos un tercer movimiento, ¿sí? Que es el movimiento que nos genera los músculos lumbares del caballo. Se fijan que cuando el caballo camina y uno lo mira de atrás, el jinete va haciendo este movimiento. Bueno, es precisamente porque hay una transferencia de peso que pasa por este eje vertical y nos transfiere el peso de un lado hacia otro, ¿verdad? Donde también se provoca una flexión lumbar, etcétera, etcétera. Entonces, aquí podemos distinguir un tercer movimiento,
¿sí? Que lo generan los músculos lumbares del caballo que se mueven de forma alternada, ¿sí? Y un cuarto movimiento es el movimiento rotatorio, ¿verdad? Producto de este paso equidistante del caballo, ¿verdad? Que que le permite caminar en armonía, porque es como que si nosotros al caminar la pierna derecha diera un paso más largo que la pierna izquierda y caminaríamos medio raro. Entonces el caballo también, para poder coordinar sus 4 extremidades y poder tener una marcha armónica, es que él tiene este movimiento equidistante, ¿verdad? Que estas líneas se cruzan si uno las mira de forma imaginaria. Y este movimiento hace que los músculos ventrales del caballo también se contraigan y nos generen esta rotación. Ahora, si bien tenemos estos 4 macromovimientos, hay otros movimientos que no dejan de ser importantes, ¿verdad? Como son los codos, este movimiento antero-posterior, ¿verdad? El movimiento de la pelvis también en forma vertical y alterna, y así podemos ir distinguiendo una serie de movimientos producto de estas fuerzas vectoriales, ¿sí? Ahora, esto es mecánico, ¿sí? Pero es algo que nosotros tenemos que saber y tenemos que entender. El ritmo del caballo yo no lo estipulo como un principio aparte, porque para mí el ritmo del caballo es inherente a su paso, ¿sí? O sea, necesitamos que el caballo camine en armonía y camine en un ritmo, ¿verdad? Porque si no, y la cosa no funcionaría. Entonces, a este ritmo sincopado, ¿verdad? Nosotros le podemos otorgar una frecuencia, una regularidad, una constancia, dependiendo de algunos factores que tienen que ver, por ejemplo, con la alzada del caballo, que tienen que ver con las cadencias, cadencia igual velocidad, ¿sí? Y ese ritmo va a incidir en cómo reacciona nuestro jinete arriba del caballo. Por ejemplo, el ritmo, la cadencia nos permite modular un tono muscular, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos conciencia que al caballo le podemos otorgar, ¿verdad?, esta cadencia al paso, que puede ser una cadencia corta, que puede ser un paso de trabajo o una cadencia más larga. Si nosotros tenemos un chico ansioso, ¿cómo vamos a administrar este paso? Es importante saber todo esto, ¿sí? Que el ritmo nos ayuda a organizarnos. El ritmo le permite armonizarse al jinete, ¿verdad? Con todos estos patrones de movimiento que le está, digamos, proveyendo el caballo a su sistema músculo-esqueleto. ¿Sí? ¡Ay! Hola, ¿y por alguien habló? Bueno, aquí, por ejemplo, en la foto ustedes pueden ver al chico que va de blanco, que es un jovencito. Bueno, él, por ejemplo, tiene, esta foto es de muchos años, debe ser por ahí, por el año 2010 aproximadamente, pero bueno, yo recuerdo a cada uno de mis pacientes visualmente y este chico tenía parálisis cerebral con una disparesia espástica mixta. Si ustedes se pueden ver, es el típico paciente que sus rodillitas le quedan montadas sobre la cruz. Entonces, precisamente para él, por ejemplo, este patrón de movimiento tenía que ser lo más armónico posible. Para nosotros era muy importante poder flexibilizar a este jinete. ¿Por qué? Porque al momento de montar, él siempre el primer minuto y se nos movía en bloque. Y si tenemos un jinete que se mueve en bloque, pues entonces no es permeable, porque no es flexible, entonces no es permeable al movimiento del caballo, ¿sí? Entonces para nosotros poder organizar todos estos movimientos que yo les menciono, necesitamos tener un jinete alineado dentro de los óptimos, permeable al movimiento del caballo. Y para lograr esa permeabilidad es que usamos ciertas estrategias, ciertos ejercicios y utilizamos el paso del caballo, ¿sí? A la siguiente diapo, por favor.
Bueno, muy importante mencionar que en estos patrones de movimiento se dan en función, ¿verdad?, de las fuerzas de gravedad. Nosotros sabemos que el centro de gravedad del caballo está justo a unos centímetros por detrás de la cruz y nuestro centro de gravedad está en nuestra zona pélvica. Entonces, estas fuerzas gravitatorias se alinean, ¿verdad?, se acoplan, y eso explica, ¿verdad?, por qué justamente un jinete como el que ustedes vieron con un parálisis cerebral es que logra mantenerse arriba del caballo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la hipoterapia se da en función de estos centros de gravedad, ¿sí? Y en función del ritmo y de estos patrones de movimiento desde lo mecánico, ¿sí? Como cuarto principio, yo incorporo la multisensorialidad del acto de cabalgar. Es decir, el caballo mecánicamente nos provee de estos movimientos, pero ya nosotros sabemos que para poder organizar todos estos movimientos, ¿verdad?, necesitamos, ¿verdad?, de esta integración sensorial, ¿verdad? ¿Les ha pasado que de repente montan un chico y cuando siente este movimiento vestibular que lo lleva para adelante y para atrás y exagera y se va bien para adelante y se va bien para atrás, ¿verdad? O cuando siente este movimiento que el caballo lo lleva de lado a lado y exagera y se va de un lado a otro? Eso es porque, como digo yo, no está bien ajustado sensorialmente, pero nosotros ya sabemos que esta multisensorialidad del caballo lo va a ayudar a modularse. Para nosotros poder mantener el equilibrio y el balance arriba del caballo, necesitamos de nuestro oído, de nuestra vista, de nuestro sistema vestibular, ¿verdad? De estos receptores que están ubicados en el oído interno, encargados, ¿verdad?, de procesar todo este movimiento, ¿verdad?, y las direcciones de este movimiento, ¿verdad? Entonces, el caballo, a través de su patrón de movimiento, nos provee esta sensorialidad que permite que el jinete pueda modularse, pueda armonizarse y pueda mantener el equilibrio y el balance arriba del caballo. ¿Por qué? Porque, ¡pum!, comienza el caballo a bombardearlo desde lo vestibular, ¿sí? Su posición arriba del caballo, ¿verdad? Muchas veces montamos chicos y quedan montados bien inclinados hacia la izquierda, por ejemplo, y tú le dices, oye, ¿tú vas cómodo? ¿Estás bien? Y te dicen, sí, estoy bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí tú ya sabes también que hay un tema sensorial, hay un tema de propiocepción, de cómo ubico mi cuerpo arriba del caballo, cómo organizo mis piernas, mis brazos, mi cabeza, mi tronco, todo, cómo me organizo arriba del caballo. Y de todo esto se encarga la propiocepción, ¿verdad? Este sistema propioceptivo. Y el caballo, ¿verdad?, es una fuente de propiocepción, ¿verdad? Con este punch, punch, como le digo yo en buen chileno, el sangoloteo, ¿verdad? Este sangoloteo, y que algunos chicos también son sobrereactivos a este estímulo, ¿verdad? Y se sangolotean súper fuerte al principio. ¿Por qué? Porque es como que no saben cómo modular este estímulo, ¿sí? En cambio hay otros y que se quedan como todos tiesos, porque tampoco saben cómo reaccionar a este estímulo propioceptivo del caballo, entonces como que no se mueven y quedan ahí robotizados, como le digo yo, arriba del caballo. Pero el caballo, como nos va entregando todos estos estímulos, ¿verdad?, en milésimas de segundos, ¡pah!, es un bombardeo, pero que va de una, entonces los va regulando. Y ese es un capital muy importante dentro de la hipoterapia, ¿sí? Entonces tenemos el equilibrio, el balance que nos los da el sistema oído, vista, sistema vestibular, ¿verdad? Sistema vestibular, ¿verdad?, que nos permite manejar este movimiento. Tenemos la posición que nos las otorga el sistema propioceptivo, estímulo propioceptivo que nos provee el caballo. Y por último tenemos el vínculo. En los inicios también, ¿verdad?, éramos como súper mecánicos y el movimiento, y después de a poco lo sensorial, y como que nos rayamos con lo sensorial, ¿verdad?, lo vestibular, lo propioceptivo, pero resulta que hay un sistema, que es el interoceptivo,
que también nos ayuda, ¿verdad?, a poder vincularnos desde los afectos, desde las emociones con este caballo. El tacto, el olfato. Muchos de mis jinetes cuando montan a caballo y lo primero que hacen, y olfatean el cuello del caballo. Necesitan olfatear, necesitan tocar para poder, ¿verdad?, organizarse y saber dónde están. Ah, ok, estoy aquí arriba del futre y vamos a comenzar a caminar, ¿sí? Ese es el primer, digamos, su primer sentido con el que se relacionan con el caballo. Pero también tenemos este sistema interoceptivo, ¿verdad?, el que nos permite sentir nuestro cuerpo, ¿verdad? Este sistema que nos permite sentir cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, cuando tenemos frío, cuando tenemos calor, ¿verdad? Pero también es un sistema que en este reconocer nuestro cuerpo nos ayuda a reconocer nuestras emociones, ¿verdad? Cuando tenemos ira, cuando tenemos miedo, cuando tenemos tristeza, cuando estamos felices. ¿Y qué pasa con muchos de nuestros jinetes pacientes, ¿verdad? Que tienen una hiperrespuesta o tienen una hiporrespuesta. Es decir, por ejemplo, muchas veces me pasa que monto a mis jinetes, sobre todo en sus primeras sesiones, ¿verdad? Y tú les ves la cara sonriente y empiezan a tener sus estereotipias y a tener sus grititos, ¿verdad? Porque están tratando de manejar esta emoción y de repente, ¡pum!, terminan en llanto. Y flor de pataleta, ¿verdad?, o desregulación que acontece arriba del caballo. ¿Por qué? Porque se manifestó, su corazón comenzó a latir fuerte por esta emoción, pero a lo mejor ese latir, ese pum pum que uno siente, ¿verdad?, cuando tiene una emoción, ya sea miedo, alegría, ¿verdad?, nosotros sabemos dosificar, no le adicionamos, no exageramos, ¿verdad?, digamos, esa sensación, ¿verdad? Pero ellos sienten totalmente exagerada esa sensación, o bien no la perciben, o bien no saben interpretarla, ¿bien? Y en ese no saber interpretar por qué mi corazón se aceleró, por qué estoy sintiendo esto, ¿verdad?, no sé identificar que me siento feliz, que me siento contento, entonces suelto en llanto. Y le pego al caballo y de paso le pego a la tía y le llega un tirón de mechas, ¿verdad? ¿Pero es por qué? Porque el caballo lo está bombardeando sensorialmente y este sistema nervioso central, ¿verdad?, está emitiendo información al cerebro y el cerebro está tratando de procesar todo esto y emitir las respuestas lo más certeras posible. Entonces, este sistema interoceptivo que nos permite, ¿verdad?, identificar estas emociones y poder manejar estas emociones, ¿verdad? Entonces, nos ayudan con el paso de las sesiones, ¿verdad?, nos ayudan a modular todos estos sistemas, ¿verdad?, y que el chico finalmente esté lo más organizado posible en lo propioceptivo, en lo vestibular, ¿verdad?, en cómo maneja sus emociones, sus afectos arriba del caballo, cómo se maneja socialmente con el caballo y con todo el equipo. Alejandro, si pasas a la diapo siguiente, por favor. Mira, acá puse 3 fotos. Me cuesta a veces tener como estas fotos referenciales porque como que uno va trabajando y uno no se va tomando selfies, ¿verdad? Y no se va tomando fotos. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, este pequeño. Este pequeño es un chico con TEA, ¿sí?, bastante complejo de trabajar, y ustedes pueden apreciar en la primera foto cómo él va inclinado hacia un lado. Esa era su posición normal. O sea, era un chico que, ¿verdad?, desde lo propioceptivo, ¿verdad?, no estaba bien modulado. Luego, al cabo de 4 sesiones, ya logramos que él fuera erguido,
¿verdad? Y cuando digo logramos, es que el caballo, a través de todos los estímulos y las estrategias que nosotros usamos para eso, ¿verdad? Se consigue este avance, que él vaya mucho más organizado arriba del caballo, ¿verdad? Y finalmente, en la última foto, que lo vemos feliz, que para nosotros esa fue una foto y fue una sesión muy significativa, porque este chico era tal cual como ustedes lo ven en la foto del medio. No hacía mucho contacto visual, ¿sí? Bueno, sin entrar en mayores detalles, porque si nos ponemos a hablar del TEA y no terminamos más, pero como presentando algunas características habituales del chico TEA, ¿sí? Y en la última foto, ¿verdad? Él ya tiene un manejo, ¿verdad? Y se permite expresar, se permite reír, ¿verdad? En las primeras sesiones, que no están reflejadas en estas fotos, por supuesto, porque esas fotos tampoco nosotros las vamos a mostrar, pero en las primeras sesiones era un chico que lloraba, que nos jalaba el pelo, era un chico tremendamente difícil. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que estaban pasando cosas a nivel sensorial y que el caballo, ¿verdad?, lo estaba bombardeando con todos estos estímulos, ¿verdad? Y sus receptores somatosensoriales estaban recepcionando todos estos estímulos, el sistema nervioso central estaba ahí trabajando, enviando información, y el cerebro estaba tratando de procesar y hacer todos estos ajustes. Entonces, son casos complejos, ¿verdad?, por los cuales navegamos por todos estos sistemas que yo les acabo de mencionar, ¿verdad? Hasta que finalmente logramos tener a un jinete que disfruta de la hipoterapia, que es súper elemental este punto, que no solamente nosotros logremos nuestro objetivo como terapeuta, sino que también nuestro jinete paciente pueda disfrutar del caballo, ¿verdad? Y que el sentir felicidad no sea algo que lo perturbe, pero hay que tener paciencia, ¿sí? Sobre todo en casos como estos, que no se logra, punch, por obra y gracias, como se dice, del Espíritu Santo en la primera sesión. Es fruto de un plan de trabajo bien elaborado, ¿verdad? Es fruto de un trabajo multidisciplinario, en donde conseguimos finalmente a un jinete que se subió con esas características, como ustedes lo ven en la primera foto, y terminamos con un jinete más organizadito y feliz, ¿sí? Nos vamos a la última diapo, por favor. Y bueno, estos son los 4 principios que yo les planteo. Como les digo, no son conceptos que ustedes desconozcan. Simplemente yo les doy una estructura y los sustento, ¿verdad?, como la base de la hipoterapia. Es decir, mi trabajo yo lo sustento, lo baso en estos 4 principios. Pero siendo, y esto no, por favor que no suene cliché, porque es la verdad, al menos es mi verdad, siendo el principio más importante para mí el amor, el cariño. Porque si nosotros no consideramos el amor, el cariño, y pierdo el incentivo por especializarme, ¿verdad? No me va a interesar la persona, no me va a importar si estoy haciendo bien o mal mi trabajo, pero este amor, ¿verdad?, me motiva a querer hacer un buen trabajo por esas personas, ¿verdad?, que están bajo mi responsabilidad. Porque, ojo, por sobre todas las cosas, nosotros trabajamos con personas que tienen una condición especial, que tienen una patología, pero yo no le digo cuando entra el niño, hey tú, TEA, ven, hey tú, parálisis cerebral, ven. No, ¿verdad? Y tampoco puede ser así, porque si fuera así, entonces tendríamos estandarizado planes de trabajo. Todos los chicos TEAs con estas características se trabajan así. Todos los chicos con parálisis cerebral, con una topografía diparesia espástica mixta, se trabajan así. Pero no,
no podemos estandarizar esos trabajos, esos planes de trabajo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con personas. Entonces, cuando a mí de repente me llega un chico con parálisis cerebral, con una tetraparesia, pero yo percibo a ese jinete triste, cabizbajo, o un niño que perdió como la chispa, ¿tú crees que me voy a preocupar del control postural? No, no me va a interesar el control postural. En verdad me voy a montar con él, lo vamos a apapachar, le vamos a preguntar a la mamá qué música le gusta, ¿sí? Y vamos a tratar de que ese chico sea feliz arriba del caballo. Y una vez que logramos incentivar, estrechar este vínculo, recién nos comenzamos a preocupar de este control postural y de la hipoterapia más dura, ¿verdad? Pero no tenemos que perder de vista el amor, porque el amor finalmente es lo que nos permite poder trabajar bajo todos estos principios de manera responsable y sobre los mismos seguir aprendiendo, seguir reflexionando. Y para terminar con la última diapositiva, le doy las gracias a todos ustedes por el interés, por estar ahí, por los comentarios que hasta ahora hemos recibido, que nos sirve de retroalimentación y de aprendizaje. Y como siempre digo, en la medida que yo enseño o aporto con un granito de arena con lo que sé, yo aprendo, porque recibo siempre información de vuelta. Así es que, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Caro, por tu presentación, realmente muy hermosa. Creo que más de uno con ese cuarto principio estamos no solo de acuerdo, sino está en primera línea. Evidentemente, la parte profesional es sumamente importante, también va de la mano. Y bueno, lo que has mencionado también es un grupo multidisciplinario para poder tener un buen desarrollo. Ahora los invito a que quienes quieran participar, vamos a dar unos 10 minutos para interactuar con Carolina. Si tienen alguna pregunta, entonces este es el momento de hacerlo. ¿Alguien que quiera hacer sus aportes, sus comentarios o alguna pregunta? Yo puedo tomar la palabra, Alejandro. Adelante, Juan. Bueno, primero, muchas gracias, Carolina, por esa energía y esa pasión con la que expresas todo. Se nota que llevas mucho tiempo en el tema y te apasiona y vas a durar mucho tiempo ahí. Muchas gracias. Yo tengo un centro de equitación y también hacemos hipoterapia, equinoterapia. Me pareció muy chévere lo que nos aclaró Carolina y Elmer acerca de la espasticidad. Entonces, por ese lado me queda claro ese tema, ¿sí o no? Pero no concuerdo en el tema de siempre tener una barrera entre el caballo y el jinete. Entonces, para mí no es solamente por el tema, listo, que decíamos pues, de la espasticidad, ese tipo de calor. Pero si yo, cuando estoy montando a pelo, no solo estoy trabajando por ese tema, sino también por el tema del equilibrio, porque se me va a dificultar un poco más, entonces estoy trabajando equilibrio, el manejo de las texturas, estoy tocando el caballo, estoy sintiendo el caballo, estoy oliendo al caballo. Me va a mejorar también mucho el tema de la postura, va a tener que hacer más fuerza la persona que está montando para no poderse ir para los lados, para adelante, para atrás. Entonces muchas veces, sin yo tener que decirle nada, el niño tiene que hacer una fuerza en todo su cuerpo, niño o adulto, para poder sostenerse en el caballo. En sí esa conexión como tal para mí es vital. Si yo estoy, por ejemplo, montando a caballo y no estoy sintiendo el caballo, para mí yo siento como que, como si no le estuviera dando todo lo que le puedo dar. Listo, esa es mi humilde opinión pues acerca del tema del calor. También, de pronto, no sé, porque son foticos viejas, pero en el caso mío me gustaría pues que siempre minimizáramos riesgos y siempre tuviéramos casco, a no ser que tengan alguna excepción. ¿Sí o no? Me imagino pues que no son excepciones. Bueno. Sí, ahí hacer una referencia importante respecto a eso. Se dice que en la hipoterapia tenemos que usar casco. Sinceramente,
te puedo decir que, no sé, de 12 pacientes que tengo en el día, 9 no toleran el casco por un tema sensorial. O sea, espérate, que los papás ni siquiera le pueden poner una gorrita. Ahora alguien me puede decir, bueno, pero para eso se hace un trabajo. Sí, y he estado un año haciendo trabajos con terapeutas ocupacionales, con todo, para que el niño use casco, pero no toleran el casco. Y ahí es donde tenemos que ser empáticos, ¿verdad? Porque sabemos que, entonces, ahora, la hipoterapia se trabaja en base a la prevención de riesgos. Entonces, ¿verdad? Yo siempre, por empezar, voy con un caballo manso. Tengo una operación caballo que nosotros tenemos aquí elaborada en caso de una emergencia. Va un asistente lateral, es decir, vamos previniendo todos los riesgos para que el jinete vaya lo más seguro posible, ¿sí? Y considerando que la hipoterapia es 100% asistida, es decir, jamás uno deja al jinete solo, como sucede en la monta terapéutica, como sucede en la equitación, ¿verdad? Cuando uno enseña a los niños en equitación pony, y el niño uno lo deja solito, y ahí, ¡pum!, de repente se nos dan algunas caídas que son inevitables, pero en la hipoterapia es 100% asistida, ¿sí? Y el facilitador ecuestre va con sus 5, con todos los sentidos, y los que no existen también los ponemos, ¿verdad? Porque trabajamos en base a la prevención de riesgo. Entonces, si bien que el jinete lo permite, ¿verdad? En la medida que podamos, sí, usemos casco. O sea, en la medida que podamos, usemos casco. Pero si hay jinetes que por su condición no lo permiten, entonces, bueno, sabemos que estamos trabajando, ¿verdad? En base a la prevención de riesgos y que es una terapia totalmente asistida. Perfecto, Carolina. Sí, por ejemplo, las mismas fotos que tú tuviste con el mismo usuario, a lo último ya tenía su casco. Entonces, todo es un Porque él lo proceso. tolera. Porque él lo tolera. Todos los niños que tuviste sin casco es porque les molesta, le empieza a picar y comienzan de verdad a ponerse bien mañositos arriba del caballo. Sí. Te entiendo totalmente porque a nosotros también nos pasa, es un proceso que a veces es un poco difícil, pero hacer el esfuerzo. Hacer el esfuerzo para hacerlo. Siempre hacer el esfuerzo. Y lo último también es que en el tema pues, de hipoterapia también manejamos diferentes tipos de caballo. Aquí estamos conversando con personas de todo el mundo y no hay un caballo perfecto, ¿sí o no? No hay un caballo perfecto que usted diga, es que este no es. No, todo depende del diagnóstico que estés tratando, según la edad del niño, según muchas condiciones. Pero en el caso mío, yo considero que un caballo que sea demasiado alto no es tan cómodo para el terapeuta desde el piso, porque tú no lo puedes manipular muy cómodamente. Entonces tú, por ejemplo, ahí tenías varios caballos y sí, me parecía que los podían, pues tenías control del usuario. Y sin embargo, cuando el paciente, el usuario, no tenía, pues tiene una condición física que se le dificulta un poco más, para eso está el asistente en el otro lado, para que le pueda ayudar mucho más durante la monta. Sí, bueno, respecto al hecho de, por ejemplo, a ver, yo soy alta. Obviamente, si tú tienes que buscar también la idoneidad, tanto para ti como facilitador y en congruencia con el grupo de jinete pacientes que tengas. Yo siempre sugiero idealmente tener unos 2, 3 caballitos de diferentes alzadas. Por ejemplo, para mí el caballo alto que tú ves, que es solo uno, que es Natural Prince, tiene un nombre todo rimbombante, él es un caballo inglés, ¿sí? De alzada, tiene de alzada 1,68 m. Yo quedo perfecto si tengo que trabajar con él pie a tierra, ¿sí? Y ese caballo a mí me es muy útil cuando trabajo chicos con trastorno en el aparato locomotor. ¿Por qué? Porque la frecuencia de su paso es más larga. Entonces, a milésima de segundos me permite que mi jinete se acomode mejor sobre el caballo, ¿sí? El caballo más bajito tiene una frecuencia de paso punch, 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 más rápida, ¿sí? Entonces, de pronto, a mis jinetes con trastorno en el aparato locomotor, en las primeras sesiones les resulta muy abrumador. Entonces,
a mí me gusta trabajar con un caballo de alzada alta para este tipo de casos. En chicos con TEA, por ejemplo, cuando tengo chicos donde la terapeuta ocupacional me informa de que es súper sensible al movimiento propioceptivo, o sea, es muy sensible a lo propioceptivo, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? No lo voy a montar en el caballo de alzada, no lo voy a montar en el caballo de alzada baja, porque yo sé que ese caballo me lo va a sangolotear más, ¿verdad? Y por lo tanto va a tener una mayor sensación de la propioceptividad. No obstante, en Natural Prince, que es un caballo de alzada alta, donde lo que él más va a percibir va a ser lo vestibular, ¿verdad? Es que lo voy a montar en ese caballo, entendiendo que va a ser en su primera etapa del proceso, porque la idea es que él también vaya modulando con los otros caballos de otras alzadas. Pero en primera instancia voy a empatizar con su problema, ¿verdad? Y si tengo un caballo de alzada más alta, pues voy a procurar usar el caballo de alzada más alta porque sé que el movimiento vestibular me lo va a distraer de esta punch, propiocepción que me da el caballo petizo, ¿sí? Y a la inversa, bueno, es que si es sensible a lo vestibular y lo monto en un caballo petizo, justamente para lograr lo contrario. Entonces, no es que el caballo más alto sea malo o el caballo más bajo, de alzada más baja, sea mejor, es simplemente, como tú dices, dependiendo del grupo de pacientes que tú tienes, pero en mi experiencia, trabajar con caballitos de alzada alta me resulta en muchos casos, muy beneficioso. Perfecto, muchas gracias, Carolina. Dios te bendiga. Igualmente. Ok. Caro, quiero que por favor ahora, para despedirnos, nos cuentes en dónde estás ubicada, cuáles son tus números de contacto, tus redes, dónde te pueden ubicar, que hay muchas personas que están interesadas en conocer esa información. Sí, bueno, yo estoy ubicada en Chile, partiendo por ahí, de lo más macro nos vamos a ir a lo más chiquito. Estoy en Chile. Por ahí, si yo digo Viña del Mar, suena un poco más, pues estoy en una ciudad al interior de Viña del Mar, a unos 15 minutos al interior. Vitalia Ecuestre está ubicada en Quilpué, ¿sí? Y bueno, nos pueden contactar al email vitaliaecuestre@gmail.com o bien al WhatsApp, que por ahí lo podemos compartir. ¿Sí? Y bueno, Vitalia Ecuestre actualmente cuenta con el proceso de certificación como facilitador ecuestre con mención en hipoterapia, donde obviamente no soy yo la única instructora, somos un equipo, ¿verdad? Y bueno, contamos también con algunas capacitaciones online, a través de nuestra plataforma Moodle y también a través de que ahora estamos incorporando, ¿verdad? La plataforma Zoom. Así es que quedan cordialmente invitados a estas capacitaciones. Y en Facebook también aparecemos como Vitalia Ecuestre, lo mismo que en Instagram. Perfecto, Caro. Cuéntanos ahora cuál es tu siguiente presentación y en qué fecha es. Es el miércoles 6, ¿sí? La siguiente presentación tiene relación con el entrenamiento y características del caballo de terapia. Perfecto. Bueno, por el momento yo creo que vamos a dejar por acá. Carolina, realmente muchas gracias por toda esta hermosa experiencia que nos has contado. Evidentemente existen múltiples profesionales también acompañándote, apoyándote desde conceptos. Igual la idea es que acá nos nutramos todos en todas esas formaciones que vamos haciendo y bueno, te dejo aquí para que te despidas de todas las personas que te han escrito. Creo que tienes ahí Gracias. Sí, veo muchos comentarios. Entonces, ahorita para Muchos, que te 51 ¿vale? comentarios. Entonces, Okay. Voy a estar como Leora. Espera. Bueno. Ok. Los invito también entonces a todos para que sigan conectados. El día de mañana vamos a tener la temática con Carlos Holguín, el nuevo papel del líder en las organizaciones.
a las 6 de la tarde y a las 3 de la tarde va a estar Jorge Luis Ramírez de Costa Rica con los caballos y el campo electromagnético. A todos muchas gracias. Vamos a finalizar acá.